Hola, mi nombre es Juan Esteban Gómez y les doy la bienvenida a todos ustedes a que se conecten con el foro del Instituto Nacional para Ciegos INSI, hoy enmarcado en el Día Internacional del Derecho del Acceso Universal a la Información. Y es que teniendo en cuenta que varias organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales en el mundo han adoptado y celebran actualmente ese Día Internacional el 28 de septiembre, la Asamblea General de la ONU también adoptó este día para que se celebre el acceso universal a la información. Y por eso hoy 28 queremos juntarnos con todos ustedes para contarles precisamente sobre cómo desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI y desde el gobierno se adelantan iniciativas para que todas las personas con discapacidad y en especial personas con discapacidad visual se conecten con la información, adquieran el conocimiento y puedan llevarse en cualquiera de los formatos que hay, ya sea físicos o digitales, los puedan tener siempre al acceso de las manos. Así que para que demos inicio a este foro, le quiero dar la palabra al doctor Carlos Parra Duzán, director general del INSI, quien, como es costumbre, abrirá esta serie de paneles, pero primero dando su primer saludo. Saludamos a todas las personas que están conectadas, que están con INSI Radio y qué bueno que podamos enlazarnos junto con la Universidad Sergio Arboleda, el Instituto Nacional para Ciegos para este foro del Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información. Este derecho es muy importante para nosotros las personas ciegas porque el acceso a la información, el poder leer en braille, el poder informarnos, el poder tener la tecnología, pues ustedes saben que el 80% de la información es visual, o sea, casi que todo en la educación, todo es visual y por eso para nosotros las personas que no vemos es tan importante este derecho para que tengamos informática, tengamos software lectores de pantalla, que tengamos el braille, que tengamos audiolibros, que tengamos todas las alternativas para acceder a la información. Así que les agradezco mucho a los panelistas, a los que nos van a colaborar, a los que nos están acompañando hoy con este foro virtual. Igual saludamos a Diana Silva, que nos acompaña del Semillero de Investigación de la Universidad Sergio Breda, para que nos acompañen y podamos eh, opinar sobre el derecho a la información, sobre todo por las personas ciegas. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Parradosán, director general del INSI, por darnos estas palabras de inicio. Y es que precisamente con él también me quiero conectar para que de apertura con su primera presentación, con este primer panel que vamos a ir desarrollando dentro de este foro, y que él nos cuente un poco sobre cómo desde el INSI se han ido apostando a los temas de accesibilidad, que recordemos es un derecho fundamental de todas las personas en el mundo. Bienvenidos a esta presentación que va a ser sobre los servicios del INSI que propenden por el acceso a la información. Y es que en realidad el Instituto Nacional para Ciegos se ha especializado en ofrecer servicios alternativos de acceso a la información para las personas ciegas. Les voy a comentar 5 servicios específicamente. El primero, justamente tengo aquí un alfabeto en braille porque nosotros tenemos la imprenta nacional de braille del Estado colombiano. En esta imprenta, obviamente que imprimimos los documentos en sistema de lectoescritura, en sistema de alto relieve para los ciegos. Incluso estamos haciendo las tarjetas electorales en braille precisamente para las elecciones de octubre. Entonces, es muy importante saber que el INSI cuenta con su imprenta nacional de braille. Para allí también imprimimos los libros que les mandamos a todos los niños y niñas de todo el país para que tengan sus libros, sus cuentos, sus historias en el sistema braille. También imprimimos
documentos y guías para que sepan de los servicios que ofrece el Estado colombiano a través del sistema Braille. Así que es el primer sistema que es un ícono para nosotros las personas ciegas de tener el braille, poder leer con los dedos, disfrutar de pasar la yema de los dedos por el sistema braille. El otro servicio que ofrece el Instituto Nacional para Ciegos es la Biblioteca Virtual para Ciegos, que es una biblioteca que cuenta con audiolibros o libros digitales que ya no se leen con los dedos, sino se leen con los oídos. O sea, escuchamos los libros, podemos parar el libro y volver a retomarlo al otro día en el mismo punto donde lo dejamos. No son libros lineales, sino libros donde podemos navegar dentro del libro, y por eso el Instituto Nacional para Ciegos cuenta con una biblioteca propia, no es alquilada. Algunas instituciones alquilan libros, nosotros mismos estructuramos los libros para que los 2 millones de colombianos con discapacidad visual, entre ciegos y baja visión, cuenten con una biblioteca especializada y con una biblioteca que la administra el Instituto Nacional para Ciegos. Es muy importante, ya tenemos muchísimos libros y los pueden descargar, los pueden escuchar en línea, tenemos aplicación propia, se llama Biblioteca INSI, y lo pueden descargar tanto en las tiendas de App Store, en las tiendas de las diferentes aplicaciones de los celulares. El tercer servicio con el que contamos es propiamente donde estamos, que es la emisora INSI. INSI, la emisora es una emisora por streaming que cuenta con contenidos especializados para ciegos. No metemos música, lo que queremos ofrecerles es justamente los contenidos especializados, si hablamos de accesibilidad, si hablamos de braille, si hablamos del bastón para ciegos, justamente es lo que hacemos aquí en la emisora INSI, que tiene aplicación propia, se llama INSI Radio, es gratuita, no pesa mucho y la pueden escuchar las 24 horas, repetimos algunos programas, pero por estrategia para contar con 24 horas de parrilla especializada para ciegos. Es la única emisora del país, es una emisora del Estado y tiene programación especializada para ciegos. El cuarto servicio, que se conecta directamente con el Día Internacional del Derecho Universal a la Información, es justamente un equipo que tenemos para la documentación accesible o para la accesibilidad, y es cómo convertir documentos, pero que se dejen leer, bien sea con los lectores de pantalla, bien sea con el celular, y sabemos mucho de cómo hacer accesibles estos documentos para que no sean en imagen. Las imágenes en foto no se dejan leer, pero los otros documentos en Word sí nos permiten leerlos, convertirlos, transformarlos, pasarlos a Word, cortarlos, y eso es muy importante para que nosotros los ciegos, a la hora de usar la tecnología, de escanear un documento en el OCR, lo convirtamos a documento accesible y así poder escuchar el documento, leerlo, transformarlo o imprimirlo incluso en braille. Esto es muy importante y por eso hacemos unos talleres mensuales para que las entidades sepan cómo convertir los documentos en texto accesible. Y el quinto y último es la audiodescripción, que es muy importante. Por eso nosotros tenemos aquí en el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, que es una entidad del Estado, tenemos un centro audiovisual, que suena un poquito como no coherente, porque si somos ciegos, ¿para qué tenemos un centro audiovisual? Y es audio porque precisamente lo escuchamos, y visual para que nuestras familias, nuestros amigos también lo puedan ver. No significa que porque no vemos todo tiene que ser solamente en audio, no. También se puede ver, y hemos aprendido a hacer
audiodescripción, que es describir las imágenes para las personas ciegas, incluso en el streaming, en los canales de streaming, donde sale el segundo idioma, existe el AD. AD es audiodescripción, para que no nos perdamos de las imágenes, para que podamos disfrutar, además de los diálogos, además de la banda sonora, además de los sonidos propios de una película, también podamos disfrutar de la audiodescripción. Y eso nosotros somos pioneros en el Instituto Nacional para Ciegos, haciendo videos o mensajes institucionales con audiodescripción para que las personas ciegas sigamos las imágenes aunque no las veamos. Así que es muy importante lo que el instituto está haciendo para que podamos garantizar este derecho que se conmemora hoy, el derecho internacional al acceso a la información, que no todo sea visual, sino que también las personas ciegas podamos disfrutar de estos 5 derechos o 5 alternativas que les he dicho en el día de hoy, tanto el braille como la audiodescripción, como los textos accesibles, o la otra posibilidad también es de los audiolibros o libros digitales, y incluso de la posibilidad de tener esta emisora por streaming que nos ha permitido y nos permite en este momento llegar a todos ustedes. Así que quiero felicitar a todo el equipo INSI por hacernos accesible la información, y quiero saludarlos a ustedes porque realmente estamos haciendo un esfuerzo importante para que la información cada vez sea más accesible, y en este Día Internacional del Acceso a la Información que no nos perdamos de nada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y podamos disfrutar de la realidad del país a través del acceso a la información. Muchas gracias, los saluda Carlos Parra desde el Instituto Nacional para Ciegos, y estoy disfrutando de este día porque cada vez más la información es más accesible para mí como una persona ciega. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Parra Duzán por esa presentación. Y antes de que pasemos a nuestro siguiente panelista, yo les quiero contar que desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI estamos implementando muchísimas herramientas de accesibilidad para que las personas puedan encontrar la información que desde aquí producimos, ya sea a través de los medios digitales como también desde los medios impresos. Y como una recomendación que les quiero dar desde la Oficina de Comunicaciones también es que cada vez que vayan a generar una pieza gráfica, cada vez que vayan a ocupar una línea gráfica con colores o diagramación, siempre utilicen el alto contraste. ¿Qué es el alto contraste? Colores que entre la letra y el fondo hagan resaltar el texto y que no confundan, para que las personas con baja visión puedan reconocer fácilmente las diferencias de los colores y así reconocer también las letras. Fondos claros con letras oscuras, como letras claras, blancas sobre todo, con fondos oscuros. Eso ayuda muchísimo en ese contraste, ese alto contraste que todos deberíamos empezar a incorporar dentro de nuestras piezas gráficas. Pero además de esto, quiero también darle la bienvenida a Edwin Beltrán. Él es coordinador de la Oficina de Accesibilidad del Instituto Nacional para Ciegos INSI y ingeniero de sistemas, especialista en seguridad física y de la informática. Tiene 12 años de experiencia como asesor en temas de acceso a la información de personas con discapacidad visual mediante el uso de tecnología, accesibilidad web y de documentos digitales. Edwin, siga. Gracias, Juan. Bueno, en el marco del Día Internacional del Derecho a Acceso Universal a la Información, hacemos extensiva una invitación para todas las entidades públicas, privadas y particulares sobre este servicio de asistencia técnica que brindamos desde el equipo de accesibilidad en todo lo que tiene que ver con la información tanto que encontramos, por ejemplo, en los espacios de atención al ciudadano en las diferentes entidades, refiriéndonos a la accesibilidad que en el marco de la Ley 1712-2014 nos recomiendan emplear desde la norma técnica colombiana 6047. Este es un servicio que prestamos gratuitamente para que los profesionales de las entidades puedan implementarlo y garantizar el acceso a la información también a las personas ciegas y con baja visión cuando llegan a solicitar un servicio a cualquier entidad.
Por otro lado está el tema de accesibilidad de la información digital, para que en las páginas web, los documentos, las redes sociales y toda esa información que publicamos a través de diferentes medios puedan accederse a través de los programas lectores de pantalla, a través de los magnificadores de pantalla, y que las personas ciegas y con baja visión puedan participar en todos los espacios de la vida, como son la educación, lo laboral, el entretenimiento y todos aquellos espacios que para un ciudadano son importantes para que se pueda garantizar también la inclusión social de las personas con discapacidad visual. Otro servicio que prestamos desde el equipo de accesibilidad, por ejemplo, es sobre el uso de tecnología especializada para la población con discapacidad visual. Esto que nos permite hacer, en combinación con lo que es la accesibilidad digital en los contenidos, podemos brindar esa participación de los estudiantes, por ejemplo, con discapacidad visual en las bibliotecas, en las instituciones educativas, en las instituciones de educación superior. Es sumado al tema de las estrategias pedagógicas, por ejemplo, en un aula de clases, que el acceso a la información se convierte en algo clave para que los estudiantes ciegos sean partícipes de una clase en igualdad de condiciones con aquellas personas que no tienen discapacidad visual. Pero es que no solamente se le permite acceso a las personas ciegas y con baja visión, el implementar criterios de accesibilidad también puede garantizar el acceso a la información a otro tipo de usuarios. Entonces se trata de hacer información para todos en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Además del braille, entonces podemos incorporar textos alternativos en las imágenes. Por ejemplo, no siempre se trata de describir todas las imágenes, depende del contexto en el que esté publicada la imagen. Voy a dar un ejemplo que siempre mostramos en las asesorías que brindamos. Si yo tengo una imagen que es una flecha indicando hacia la derecha que permite ir a otra página web dentro de un mismo sitio, su texto alternativo sería ir a la página siguiente o ir al formulario de registro, ¿sí? Pues depende del contexto donde esté publicada la imagen. Puede ser que la imagen sea una fotografía, entonces sería fotografía de la persona tal. Todo depende de eso. También habrá información que, por ejemplo, no va a caber dentro de un texto alternativo en una página web o en una red social, en un documento Word, pero se puede complementar con la información que publicamos en el contenido de ese documento. Entonces esto va a permitir precisamente que personas que acceden de manera muy visual a la información con la imagen están en el mismo nivel de acceso que las personas ciegas, pero la persona ciega puede también compartir ese conocimiento al que está accediendo con el documento, lo comparte a su vez con la persona que no tiene discapacidad visual, con su par que es un estudiante más de la universidad, con alguien que estudia con él en el colegio o desde el entorno laboral cuando se trabaja a partir de ciertos documentos. El INSI no ha trabajado solo en el tema de la accesibilidad, viene trabajando con otras entidades como por ejemplo el Ministerio de las TIC. A partir de la resolución 1519 que se expidió en el año 2020, dimos un gran impulso para la expedición de esta resolución y también seguimos apoyando a la entidad. Por ejemplo, venimos trabajando con el área de planeación del Ministerio TIC, impulsando que el mismo ministerio implemente la accesibilidad en todos sus medios digitales. Venimos trabajando, por ejemplo, también con Procuraduría en el tema del índice de transparencia y acceso a la información pública. Hemos impulsado, por ejemplo, servicios, el tema del acceso a la información en los servicios públicos, en el tema de facturación. Hemos asesorado al Acueducto de Bogotá para que la factura de este servicio, además de ser en braille, también se expida en formato digital accesible. Entonces las personas con discapacidad visual en la ciudad de Bogotá acceden a esa factura tanto con su lector de pantallas cuando les llega el correo electrónico o
les llega en físico, impreso en el sistema de lectoescritura braille. Entonces se le está brindando las diferentes alternativas para que los ciudadanos con discapacidad visual tengan esa garantía de derecho de acceso a la información. Desde el punto de vista de la accesibilidad física, venimos asesorando a diferentes entidades públicas, también entidades privadas. Por ejemplo, una de las entidades que hemos asesorado en el presente año es la empresa Metro de Bogotá. Hemos asesorado para que las estaciones del metro cuenten con señal podotáctil, cuenten con señalización en sistema de lectoescritura braille, para que tenga el contraste suficiente, por ejemplo, las señales para las personas con baja visión. Hemos asesorado a otras entidades también, en el tema de la vinculación laboral de personas con discapacidad visual, para que éstas cuenten con las condiciones en el momento de contratar a una persona ciega o una persona con baja visión. A estos venimos asesorándoles integralmente en los 3 temas, tanto como son las tecnologías que pueden utilizar en el puesto de trabajo, la accesibilidad física para ese puesto de trabajo y lo que tiene que ver con la accesibilidad de las aplicaciones que van a utilizar las personas con discapacidad visual que se contraten. Hay empresas, por ejemplo, que ya tienen plataformas implementadas para su día a día, las cuales muchas veces no cuentan con los criterios de accesibilidad. Entonces miramos qué se puede hacer, tanto desde el desarrollo o desde los ajustes que se puedan implementar, por ejemplo, con el lector de pantalla, para que las personas ciegas puedan en igualdad de condiciones acceder a la información de esas diferentes aplicaciones, tener una estabilidad laboral. Y por ejemplo, en el tema de documentos, encontramos aún circulando en muchos sitios web documentos escaneados en imagen, PDFs de imagen. No quiere decir esto que todo documento PDF no sea accesible. Se puede hacer accesible un documento. Se pueden hacer piezas gráficas accesibles, por ejemplo, en el caso de las infografías que muchos diseñadores utilizan a través de programas especializados de diseño. Toda esta información que se publica puede contar con los criterios de accesibilidad que estamos asesorando y acompañando desde el Instituto Nacional para Ciegos. Entonces, la invitación desde el equipo Accesibilidad del Instituto Nacional para Ciegos es para que todos aprendamos sobre accesibilidad. Realmente, esto tiene que ver con el hacer bien las cosas. En algunos casos nos toca desaprender, volver a aprender, pero una vez lo aprendemos, nos vamos a dar cuenta que ese hacer bien las cosas también nos facilita el trabajo, además de garantizar el derecho de acceso a la información de las personas ciegas. Entonces, los invitamos a presentar sus solicitudes a través del correo a ciudadano@insi.gov.co para que les podamos asesorar y acompañar en toda esa implementación de accesibilidad, tanto en lo físico y en lo digital, o para la garantía en la instalación de los programas que permiten el acceso a la información de las personas ciegas y con baja visión. Muchas gracias. Muchas gracias a Edwin Beltrán, coordinador de la Oficina de Accesibilidad del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Y es que precisamente tocaba un tema importante también en cuanto a los contenidos de comunicaciones en redes sociales. Les voy a dar un tip que también está relacionado con eso. Cuando suban contenidos a todas las plataformas de redes sociales, siempre pongan texto alternativo. Ya las mismas redes ponen esa herramienta para que ustedes puedan agregar un texto alternativo a las imágenes o a las fotos que estén subiendo. ¿Por qué es recomendable hacerlo? No solamente porque le apuestan a la accesibilidad de todas las personas, sino porque también les va a mejorar la calificación dentro de la misma red social, permitiendo que aparezcan de primeros en las búsquedas, de primeros en los scrolls, y además de eso van a diferenciarse contra las otras personas que puedan generar el mismo contenido utilizando los mismos numerales o las mismas palabras claves, pero que ustedes van a poder superar debido a que están incorporando formatos accesibles, como lo es el texto alternativo. Empiecen a utilizarlo, empiecen a hacerlo.
Las primeras terminologías que deben ustedes conocer es una breve descripción de lo que está ocurriendo en la imagen, de lo que está ocurriendo en la gráfica, para que la persona con discapacidad visual entienda si están haciendo alusión a la imagen como también al contenido escrito. Pero bueno, yo voy a continuar con más tips durante esta presentación y en este momento me conecto con Adriana Pardo. Ella es la líder de la Oficina de Producción Audiovisual y de INSI Radio, quien nos hablará sobre cómo le apuestan a la accesibilidad desde este formato digital que se ha creado en el INSI. Adriana es líder de producción radial y audiovisual, profesional en medios audiovisuales con énfasis en producción de sonido, con 10 años de experiencia en radio que le han permitido desarrollar habilidades comunicativas de liderazgo y trabajo en equipo. Lleva 8 años trabajando con la población con discapacidad visual, en los que ha realizado propuestas creativas en nuevos formatos con nuevos contenidos pensados para una sociedad donde los principios de informar, educar y entretener son determinantes. Adriana, bienvenida. El acceso a la información es un derecho fundamental que todos los seres humanos deberíamos tener garantizado. Pero desafortunadamente no es así. Todavía existen muchas barreras a las que las personas con discapacidad visual se tienen que enfrentar día a día. Por eso desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI, desde INSI Radio y el Centro Audiovisual, estamos comprometidos con trabajar día a día para garantizar este acceso a la información. INSI Radio es una emisora virtual, esto es un punto a favor porque la conexión en línea nos permite llegar a más personas fuera de Bogotá, en toda Colombia y en el mundo incluso. Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año para garantizar este acceso a la información. Tenemos una programación diversa, una parrilla que abarca más de 24 programas, donde encontramos diferentes temáticas, desde música, cultura, entretenimiento, programas de educación inclusiva, de inclusión laboral, de accesibilidad tecnológica, deporte, arte. También nuestra biblioteca virtual para ciegos está presente en la parrilla de programación de INSI Radio. Tenemos algo muy importante para resaltar y es INSI Radio a la carta. Ustedes pueden ingresar a la página de la emisora y ahí van a encontrar una opción que se llama INSI Radio a la carta. Aquí pueden realizar la búsqueda desde sus temas de interés, de preferencia, lo que necesiten. Lo pueden hacer también por el nombre del programa y pueden reproducir estos contenidos en el momento que ustedes lo deseen, pararlo, volverlo a escuchar. Todo en el momento que el oyente lo prefiera. No tiene que estar conectado a nuestra señal en vivo, pendiente de que demos el programa que está esperando, sino que puede ingresar a esta opción y realizar la búsqueda personalizada. También contamos con la participación activa. Tenemos en nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de producción, personas con discapacidad visual vinculados, trabajando. Y también invitamos a las personas a que sean locutores colaboradores, para que sus voces siempre estén presentes dentro de nuestra parrilla. Y garantizamos de esta manera los diferentes puntos de vista y perspectivas. Tenemos también un festival de cine para ciegos, donde fomentamos el acceso a la cultura y el entretenimiento. Dedicamos más o menos 3 o 4 días a este festival de cine. Siempre, cada año, se elige una temática diferente. Para este 2023 la temática son las películas premiadas de toda la historia. Y de esta forma garantizamos con las películas con audiodescripción que todas las personas puedan entender en su totalidad lo que está pasando en las imágenes. Y por otro lado, quiero también resaltar la labor que hace el Centro Audiovisual, donde asesoramos a entidades públicas y privadas para que estén al tanto de la creación y adaptación de contenidos audiovisuales para que sean accesibles para las personas con discapacidad visual. También creamos contenidos propios como apoyo a los diferentes talleres y cursos que hace la institución. Algunos de ellos tienen audiodescripción para que las personas no se pierdan ningún detalle de lo que está pasando en las imágenes. Desde INSI Radio y desde el Centro Audiovisual seguiremos comprometidos trabajando día a día para garantizar este acceso a la información, para que las personas con discapacidad visual, sus cuidadores, familiares y toda la población en general siempre tenga acceso a la buena información que el Instituto tiene para todos ustedes.
Muchas gracias, Adriana Pardo. Recuerden que nosotros estamos conectados en este momento con el foro del Instituto Nacional para Ciegos INSI sobre el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información. Y es que precisamente hablando sobre la audiodescripción, también hay otro elemento que vale la pena resaltar y es la narración descriptiva. ¿Qué hace esto? Que si yo no voy a incorporar todos los elementos de la audiodescripción para que mi pieza sea accesible, debo ser consciente que también puedo incorporar elementos dentro de mi mismo discurso, como lo es la narración descriptiva, que me permite que mientras yo estoy explicando lo que está ocurriendo, es el mismo personaje, es el mismo narrador quien hace una descripción de lo que está ocurriendo en el escenario. Con eso no necesito la audiodescripción, sino que mi mismo protagonista está haciendo la narración descriptiva de lo que está ocurriendo. Es importante que empecemos a jugar con estos dos elementos para que nuestros videos y nuestros contenidos audiovisuales cumplan con la accesibilidad y que personas con discapacidad, en especial discapacidad visual, entiendan lo que está ocurriendo visualmente, además de los acompañamientos sonoros que vienen con la pieza. Pero nosotros vamos a continuar en el foro y tenemos un nuevo panelista y para esta ocasión le quiero dar la palabra a Fernando Rincón Espinosa. Fernando es coordinador del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos INSI, psicólogo con experiencia en trabajo pedagógico con poblaciones vulnerables, niños, niñas y adolescentes, tanto en el sector privado como en el sector público. Manejó temáticas relacionadas a la gestión asertiva de las emociones, resolución de conflictos y en general de las habilidades socioemocionales. Y por eso nos conectamos con Fernando Rincón. Bienvenido. Un cordial saludo a todas y a todos. Mi nombre es Fernando Alonso Rincón, hago parte del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Es un placer para nosotros estar acá en el marco de la conmemoración del Día de la Accesibilidad a la Información. Actualmente coordino el Centro Cultural y la Biblioteca Virtual para Ciegos del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Y les voy a hacer la presentación de la Biblioteca Virtual para Ciegos. Esta biblioteca virtual que viene trabajando día a día hace ya varios años para garantizar la accesibilidad a la información de toda la población con discapacidad visual del país a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. La Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI es una herramienta para las personas ciegas o con baja visión de todo el territorio que constituye un servicio público totalmente gratuito y que aporta acceso a la información sin barreras. Contamos con textos educativos, de consulta, informes, material de novela, títulos históricos de referencia, guías de apoyo universitarios y un sinfín de recursos digitales en diferentes áreas temáticas del conocimiento. También contamos con el servicio de descarga para que todas las personas, una vez registradas, después de pasar unos filtros exigidos por ley, puedan hacer sus descargas de todos estos textos que les sirvan para sus actividades diarias y puedan consultarlos de manera offline sin necesidad de estar conectados a Internet. La Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI se rige por un marco normativo que nos da una serie de pautas o parámetros y que también nos ha brindado una serie de beneficios para asegurar la accesibilidad de la información de las personas con discapacidad visual en el país, ya sea baja visión o personas ciegas. Voy a resaltar unos cuantos reglamentos, leyes que han beneficiado a la población con discapacidad y con discapacidad visual. Entre ellos está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país con la Ley 1346 de 2009, que consagra en su literal A del numeral 1 del artículo 21 y nos habla sobre el derecho a la información que se debe facilitar a las personas con discapacidad en general, que sea una información dirigida al público en general de manera oportuna, totalmente gratuita y en formatos accesibles con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, llámese visual, auditiva y todo el resto de las discapacidades. También el artículo 16, numeral 7 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe diseñar las estrategias de información y divulgación accesibles para personas con discapacidad.
La ley 1680 de 2013 también tiene por objeto garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer efectiva esta inclusión y plena participación de la sociedad de acuerdo al contexto en el que la población se encuentre. Y una que nos ha beneficiado mucho por todo el tema de derechos de autor, que es el Tratado de Marrakech del 2013, que nos permite pasar libros al sistema braille sin pagar los derechos patrimoniales de autor. Es decir, debemos reconocer la autoría, todo el trabajo editorial que se hace en estos textos, en estos libros, se reconocen en nuestra biblioteca virtual para ciegos, pero no debemos de pagar un solo peso por el reconocimiento de autoría. Es importante aclarar que si bien no se paga ningún tributo económico, sí debemos hacer la mención de todo el trabajo que hace el autor para que todo este material pueda llegar con gratuidad a todas las personas con discapacidad visual en el país. La biblioteca virtual del INSI lleva muchos años trabajando en pro de la accesibilidad a la información. Ha sido un camino largo. Antes de la virtualidad también se estaba trabajando en pro del acceso a la información de las personas con discapacidad visual. El Instituto Nacional para Ciegos, desde su creación, ha trabajado con esto y ha sido un camino con muchos cambios que hoy nos tiene transitando en esta biblioteca virtual para ciegos. Las bases de lo que hoy tenemos fueron producciones de libros hablados. Esto se hacía de una forma más rústica de lo que vemos hoy. En una cabina insonorizada se grababan todos estos textos con voz humana, autores, muchos voluntarios que asistían también al INSI a hacer ese trabajo para la comunidad con discapacidad visual y se grababa en cassettes. Era un poco rústico y digamos que no había tanta capacidad, entonces habían textos que salían de 10, 15, 20 cassettes, entonces era un poco más complejo el tema, lo que vemos ahora. Después de los cassettes ya vino todo el tema de los discos compactos, los CDs, esto nos permitió tener más capacidad de almacenamiento y mejorar la calidad de las grabaciones. Ya para el año 2014 nace como tal nuestra biblioteca virtual para ciegos. Empieza con la aplicación digital donde se empezaron a subir todo este tipo de contenidos a la nube y desde entonces hemos venido trabajando en la carga y optimización de contenidos digitales accesibles a los usuarios registrados para que puedan acceder a todo este material con gratuidad. Contamos con un equipo de estructuradores encargados a diario de diversificar el portafolio y optimizar de pronto estos contenidos que teníamos con cassettes, con CDs, entonces ellos se encargan de toda esta optimización para que el material que está ya en nuestro catálogo, en nuestro repositorio, sea un material de calidad y que con todas las condiciones para que sea accesible a todas las personas con discapacidad visual. ¿Qué funciones básicas tiene la biblioteca virtual para ciegos? Ofrecer contenidos. Actualmente contamos con un portafolio de más de 2.500 contenidos. Estos contenidos deben tener estos estándares de calidad que les mencionaba anteriormente, que tenga una accesibilidad totalmente completa. Facilitar la interacción es otra de nuestras funciones, la interacción en nuestras aplicaciones, ya sea la página web o las aplicaciones de los dispositivos móviles, llámese tablets, celulares, que sea una interacción predictiva, que sea una interacción sencilla y a diario trabajamos para que cada vez sea más fácil manejar estas aplicaciones y nuestra página web. Diversificar el portafolio, se buscan títulos nuevos, se hacen tratados ya sea con entidades nacionales o internacionales para que las personas tengan un catálogo más amplio y se acomode a sus intereses y a lo que estén necesitando, ya sea si están en sus trabajos, en la vida educativa, ofrecer un menú variado para todos.
Como entidad debemos garantizar que los contenidos alojados en nuestro repositorio sea de uso exclusivo para la población con discapacidad del país, personas ciegas o personas con baja visión. Para esto contamos con una rigurosa verificación de los datos de las personas interesadas en ser usuarios de la biblioteca, que más adelante les voy a enumerar. Son 2 datos básicos, pero en los cuales hay que tener mucha rigurosidad. Optimizar nuestro contenido es otra de nuestras funciones básicas. Hay que tener cantidad, pero también hay que tener calidad, y es un trabajo que se ha realizado arduamente en los últimos años, ya que debido a la rusticidad de algunas producciones que se grabaron en cintas de cassettes, en cintas de carrete, pues hay que optimizarlas a lo que nos pide hoy el mundo, a lo que nos pide hoy todos los temas de accesibilidad. Entonces se está haciendo un trabajo fuerte porque hay bastante material que no está optimizado, pero que en dado momento, después de todo este trabajo de nuestros estructuradores, bibliotecólogos y demás, puedan cargarse para que esté totalmente accesible a todas las personas con discapacidad visual del país. Vamos a hablar un poco de los requisitos que les mencionaba, que básicamente son 2: documento de identidad, ciudadanía colombiana, y un certificado de diagnóstico que debe ser expedido por una autoridad competente que indique la patología causante de la discapacidad visual, y en caso de ser baja visión, indicar que la agudeza visual en ambos ojos pues amerita aplicar como una discapacidad visual, y por eso pueden registrarse en nuestra biblioteca virtual para ciegos. Si bien la mayor parte del catálogo y el repositorio de la biblioteca virtual para ciegos es cerrado a la comunidad con discapacidad visual, hay 2 secciones de la biblioteca que son abiertas a toda la ciudadanía. Una es el repositorio de documentos que se generan por el Instituto Nacional para Ciegos en ese ejercicio de asesoramiento con todo lo relacionado a la discapacidad visual. Y la otra sección es la inclusión social, que cuenta con investigaciones de tipo interinstitucional y que es de libre consulta. La mayoría de estas investigaciones son realizadas junto con universidades del país y centros educativos. ¿Qué logros hemos tenido en estos ya casi 10 años de biblioteca virtual para ciegos? Contamos actualmente con más de 2.500 recursos ya totalmente optimizados, estandarizados, con un checklist riguroso para que cumplan todas las condiciones de accesibilidad. Actualmente contamos también con más de 1.000 usuarios registrados que a diario navegan tanto en la página web como en la aplicación, estas 2 totalmente accesibles. Se puede hacer una conexión desde cualquier computador con conexión a internet a nuestra página web, así como desde cualquier dispositivo móvil, ya sea celular, tablet. Esta aplicación de la Biblioteca Nacional para Ciegos se puede descargar ya sea desde la App Store o desde Google Play. También, para garantizar ese derecho a la información, a la accesibilidad, ofrecemos diversos formatos de reproducción como lo son documentos estructurados o llamados DocX, también en PDF, que es un documento sencillo y estructurado que se puede leer offline o directamente desde internet. Formato DAISY, que es audio y texto estructurado, que cuenta con voz humana o voz electrónica. Y los libros electrónicos 3.0, que se puede también escuchar sincronizadamente el texto y el audio desde nuestros dispositivos móviles. Pues bien, este es un breve resumen del trabajo que ha realizado la Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI. Esperamos recibir consultas si quieren información más detallada de todos estos servicios, de todas estas funciones que cumplimos. Esperamos sus preguntas. También esperamos que nos ayuden a replicar toda esta información, que nos ayuden a comentarle a la gente que hay una biblioteca virtual exclusiva para las personas con discapacidad visual en el país, para que podamos replicar esta información, para que pueda llegar a más personas, que es lo que queremos, y que a diario sigamos conmemorando este día de accesibilidad a la información, para que más y más personas se vean beneficiadas y nuestras poblaciones vulnerables puedan tener esta accesibilidad a la información. Muchas gracias.
Continuamos con más información en este foro del Instituto Nacional para Ciegos INSI, dándole las gracias a Fernando por su participación, pero también a todos ustedes que siguen escribiéndonos y conectándose a través de nuestro Facebook Live. Es importante que también recordemos que hay otros elementos que hacen juego cuando yo voy a generar piezas comunicativas, y una de ellas también es el uso de una buena fuente o tipografía. Mi recomendación es que evitemos letras o tipos de letras que tengan serifa. Estos son esos adornos que tienen las letras a veces, que puede que se vean muy bonitos en el diseño, pero que cuando lo voy a poner a implementar frente a la accesibilidad, me voy a dar cuenta que para las personas de baja visión no era lo más recomendable. Así que las letras que no tengan serifa, que sean más planas o que tengan las puntas redondeadas, serán las mejores tipografías, pensando en que la población que va a interactuar con mi contenido va a ser personas con baja visión o público en general que de pronto también puedan tener problemas de lectura, ya sea dislexia o cualquiera de estos otros elementos que puedan dificultar que se tenga un entendimiento claro del contenido que estoy poniendo en mis piezas digitales. Nosotros seguimos entonces con estos contenidos y con más partes de este foro, y le doy la bienvenida en este momento a Diana Silva. Ella es estudiante de séptimo semestre de Derecho, actualmente toma parte en el Semillero de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda y ha sido coautora en textos como el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de la Igualdad y las personas con discapacidad en el Día de la Cero Discriminación. Ahora nos conectamos entonces con Diana. Bienvenida. Gracias, Juan Esteban. El día de hoy mi ponencia se denominará Acceso a la información para las personas con discapacidad, esto en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Esta ponencia está dividida en 3 momentos principales. Así, el primero de ellos es la accesibilidad en general, el segundo, la accesibilidad para personas con discapacidad y el tercero, la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Ahora, respecto al tema, debemos responder a la pregunta de ¿qué es la información? Para ello, la Ley 1712 del 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y de Acceso al Derecho y del Derecho de Acceso a la Información Pública, define la información como los datos organizados en un conjunto generados u obtenidos por los sujetos obligados. Cuando la ley señala sujetos obligados, se refiere a todas las entidades públicas, incluyendo a las pertenecientes a todas las ramas del poder público. Ahora, cuando nos referimos a la información pública, que es toda aquella información que está en posesión del sujeto obligado, cabe señalar que Colombia, como Estado social de derecho, se rige por el principio de transparencia, el cual consiste en que todos los documentos son de acceso al público. Pero existen exclusiones a este principio, así, por ejemplo, cuando nos referimos a la información pública clasificada, que es aquella información que, estando en poder de un sujeto obligado, pertenece al ámbito propio de una persona natural o jurídica, su acceso puede ser negado. Así encontramos como ejemplos de la información exceptuada por daño de derechos a las personas naturales o jurídicas, cuando se daña el derecho a la intimidad, a la vida, a la salud o a la seguridad, entre otros. Finalmente, frente a la información pública reservada, es aquella que, estando en poder de un sujeto obligado, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daños a intereses públicos, como lo son lo relacionado con defensa, seguridad nacional, las relaciones internacionales, la salud pública, entre otros. Ya en este punto comenzaré con mi primer objetivo, el cual es la accesibilidad en general. Lo primero que se debe señalar es que el acceso a la información es un derecho fundamental contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que señala: se garantiza a toda persona la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. Asimismo, el artículo 24 de la Ley 1712 del 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información, señala que toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información, y este acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones son
en razón al tipo de información sobre al tipo de información que recae en el documento, como ya lo explicamos anteriormente. La sentencia C-274 del 2013 señaló que es titular de derecho a acceder a la información toda persona sin exigir ninguna cualificación o interés particular, es decir, se reconoce que en ninguna circunstancia se puede negar el acceso a la información a una persona en razón a su condición, género o cualquier otro tipo de circunstancia. Esta disposición se ajusta a los parámetros constitucionales del derecho de petición, de información y de libre acceso a los documentos públicos. Con esta sentencia termino mi primer objetivo frente a la accesibilidad en general y paso a hablar del segundo punto, que es la accesibilidad para personas con discapacidad. Para ello es importante mencionar que la Ley 1346 del 2019, por medio de la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9 señala que los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad y estas son enfocadas a la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. El fin de este artículo, como se señala en el mismo, es que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Ahora, para concluir este punto, voy a mencionar la sentencia T-339 del 2019, en la cual un joven que tenía discapacidad mental y que era parte de un programa terapéutico fue retirado del mismo. Ante esto, la Corte señaló que la Ley 1616 del 2013 dice que todas las personas con discapacidad mental tienen derecho a recibir información clara y completa de su estado de salud, es decir, que se deberá informar de manera clara todas las medidas a tomar, sus implicaciones y riesgos, en razón a que son sujetos de plenos derechos que gozan de una protección especial. Ya con esto termino mi segundo aspecto y paso a hablar de la accesibilidad a las personas con discapacidad visual. En este punto es importante mencionar la Ley 1680 del 2013, que tiene por objeto garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión a la información. Esta ley sirve como ejemplo del interés por parte del Estado de establecer garantías para el cumplimiento de dicho derecho fundamental. En esta ley se menciona que el Ministerio de Tecnologías de la Información debe adquirir un software lector de pantalla y que las entidades públicas dispondrán de mecanismos para la instalación de estos, así como también que todas las páginas web de las entidades públicas deben cumplir con las normas técnicas de accesibilidad. Ya para concluir con esta ponencia, como un pequeño comentario frente al Tratado de Marrakech y la Ley 1680 del 2013, señalaré dos diferencias entre las mismas, las cuales son: primero, la Ley 1680 del 2013 beneficia únicamente a personas con ceguera y baja visión, mientras que el Tratado de Marrakech amplía su espectro a personas que no puedan manipular un libro o centrar la vista en el mismo. Y como segunda diferencia, el Tratado de Marrakech menciona una prerrogativa a los derechos de autor, pero como una disposición al público y facultativa, mientras que la Ley 1680 del 2013 señala que frente a los derechos de autor puede existir una flexibilización cumpliendo una serie de requisitos. Se podría decir que a partir de lo anterior, la legislación local es más comprensiva y garantista en cuanto a las posibilidades que tiene de flexibilizar los derechos de autor. Y esto incluso antes de ratificado el Tratado de Marrakech en Colombia, pues para el año 2013 no se había ratificado el mismo y el legislador ya había reconocido la importancia de regularizar el tema de los derechos de autor para beneficiar a las personas con discapacidad visual. Con esto doy por terminada mi ponencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diana, y a todos ustedes que están conectados con nosotros a través de este Facebook Live. Recuerden que nos pueden escribir a través de @INSI_Colombia o también a través del chat que tenemos dispuesto en este live. Quiero también saludar a todas las personas de la Universidad Sergio Arboleda que nos acompañan en este momento y con quienes hemos estado desarrollando esta serie de foros del Instituto Nacional para Ciegos INSI con ellos. Y además de esto, agradecerle también al director, el doctor Carlos Parra Duzán, por este espacio que nos otorga para seguirle contando a las personas sobre cómo puedo generar accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Hay muchas herramientas, hay muchos temas que podemos seguir abordando en este día que se celebra sobre el derecho al acceso universal a la información, y quiero que todos ustedes visiten nuestro portal insi.gov.co. Allí van a encontrar una sección dedicada exclusivamente a las recomendaciones desde el lenguaje claro, lenguaje inclusivo, comunicación incluyente y audiodescripción, un área importante que le deben apostar a todos los que queremos ser accesibles con la población con discapacidad visual. Antes de dar cierre a este foro, le quiero dar la palabra de nuevo al doctor Carlos Parra Duzán para que me ayude con las conclusiones que encontramos durante este foro. Pues queremos desde el Instituto Nacional para Ciegos agradecerle a todos los panelistas, a todas las personas que han estado conectadas a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook Live, a través de INSI Radio. Estamos muy contentos de hacer estos foros virtuales y estaremos siempre pensando en un próximo foro. Así que muchísimas gracias, seguiremos trabajando para que la información, para que el acceso a las noticias, a la información, a los libros, a todo lo que esté a nuestro alrededor cada vez sea más accesible, y por eso seguimos trabajando desde el INSI, que tenemos un eslogan que es cada vez más trabajar por un país más incluyente. Y eso es lo que hace el INSI todos los días, trabajar para que la información, el acceso a la lectura cada vez sea más accesible, y por eso les agradecemos mucho en este Día Internacional del Acceso a la Información. Muchas gracias y estén pendientes de nuestros canales, que vamos a seguir haciendo foros virtuales. Muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Parra Duzán por sus palabras de cierre, y a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros. Recuerden que nosotros les vamos a ir informando a través de nuestras redes sociales próximos foros y próximos eventos que estaremos haciendo para la población con discapacidad visual. Síganos a través de @INSI_Colombia, y también estén muy pendientes de nuestros contenidos en insi.gov.co. Mi nombre es Juan Esteban Gómez y nos encontraremos en una nueva presentación del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos y los logos de las redes sociales de INSI Colombia.